Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar, que es el primero de una serie donde vamos a explorar casos de éxito reales de la aplicación de inteligencia artificial en los negocios. Y para eso vamos a traer a personas que consideramos que están liderando el futuro del trabajo aplicando estos proyectos en empresas reales, ¿no? Hoy precisamente vamos a explorar cómo la inteligencia artificial puede cerrar la brecha entre lo que es la generación de demanda por los canales digitales habituales y la conversación de ventas. Y para eso tengo el honor de presentar hoy a Judith Gil López, que es exalumna del Máster Ejecutivo en Inteligencia Artificial y es la autora del proyecto Fin de Máster que hoy vamos a desgranar y que se llama Contratación de seguros con agentes de inteligencia artificial. Judith, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, Judith es directora de transformación y de proyectos de Mutua Madrileña y también reciente ganadora del premio Cionet Vocento, ¿no? De hecho, no sé si esta semana o la pasada ha sido Sí, la algo muy pasada. reciente al líder del año en transformación e innovación. Así que bueno, enhorabuena también por parte del Instituto de Inteligencia Artificial por este premio. Muchas gracias. Muy bien, bueno, Judith ha sido una alumna muy destacada en el Máster Ejecutivo de Inteligencia Artificial, como hemos dicho. Su proyecto fin de máster no solo destaca por el buen diseño, sino que está muy bien planteado. Es uno de estos proyectos que destacan y que os queremos traer aquí pues, para que veáis lo que están haciendo las empresas, porque una cosa es lo que vemos en las noticias y otra cosa es la visión real, ¿no? De las empresas, de cómo esto está permeando en las empresas. Entonces, la propuesta fue un agente de inteligencia artificial que estaba enfocado en mejorar las ventas de su empresa, de Mutua Madrileña. Y entonces vamos a hablar de cómo logró adaptar un modelo de inteligencia artificial, un modelo de lenguaje, para que pueda hablar como si fuera un agente de ventas, como si fuera uno de los mejores comerciales, qué técnicas ha utilizado, pero también una de las cosas más importantes de hacer innovación en empresas es cómo se ha enfrentado al reto de poder coordinar muchos departamentos en una estructura de una empresa ya establecida, ¿no? Lo que se llama la gestión del cambio, ¿no? Cómo afrontar eso en una empresa. Entonces, bueno, Judith, vamos a empezar y vamos a empezar definiendo cuál fue el problema de negocio que tratabais de resolver con inteligencia artificial, que tratabas tú de resolver con inteligencia artificial. Sí, a ver, bueno, muchísimas gracias lo primero por invitarme a este webinar y tener el honor de inaugurarlos. Y bueno, como bien decías, el problema de negocio que quería resolver, en mi caso, pues me gusta mucho todo lo que tiene que ver todo con la generación de ingresos. Hay proyectos de inteligencia artificial que están muy enfocados en eficiencia. Pero bueno, yo considero que donde realmente está el reto y donde realmente está la ganancia para sacarle todo el provecho y el partido a esta nueva tecnología, para mí pues se consigue con proyectos de generación de ingresos. Entonces, Mutua Madrileña, para los que no nos conozcáis, es una empresa de directo, lo que significa que no estamos intermediados en el mundo del seguro, donde hay otras figuras pues como los corredores. Eso significa que nuestros clientes se ponen en contacto con nosotros principalmente a través de la telefonía y de los canales digitales. Entonces, estos dos canales tienen un comportamiento muy distinto conforme va avanzando el funnel de contratación, desde que nos deja sus primeros datos hasta que se materializa en la venta de la póliza. Entonces, es verdad que la aproximación a obtener un precio para un seguro es mucho más habitual el canal digital, pues porque la gente, pues un poco como nos pasa a lo mejor en las tiendas físicas, que tú lo primero que quieres hacer es mirar y ya cuando realmente estás en duda, pues es cuando quieres ir a un dependiente. Entonces, nuestro principal punto de entrada en esas búsquedas de precio, pues es el canal digital. Por el contrario, el canal telefónico es el canal que mejor convierte, ese canal en el que el cliente pues ya se siente más confortable hablando con una persona para que realmente pues le explique cuáles son las bondades de los productos y que al final consigamos materializar esa venta. Entonces, este segundo canal, obviamente, pues al ser asistido por agencias de call center, es un canal más caro que el canal digital, donde es el propio cliente el que interactúa con el mundo digital, que puede ser la app o la web de Mutua. Entonces, mi idea de trabajo de fin de máster era justo eso, el intentar
balancear y que no toda la venta se terminara cerrando en el canal telefónico, sino que fuéramos capaces de llevarla al canal digital. Y pues para eso analicé cuáles eran las distintas partes de ese proceso de venta y donde yo presuponía que podía ayudar la inteligencia artificial simulando el comportamiento de un agente comercial de seguros. Muy bien, porque esto es un problema habitual, ¿no? Hoy en día todas las Sí, empresas tienen los dos canales, ¿no? A lo mejor hace 20 años casi solo había empresas que podían únicamente utilizar el canal telefónico, ¿no? Pero hoy en día es obvio que todas las empresas están en Internet y todo el mundo tiene, todas las empresas tienen estos dos canales, ¿no? Y esto es un problema recurrente, ¿no? Cada canal tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Entonces, en tu caso concreto, que querías potenciar el canal digital, ¿qué es lo que le faltaba para el caso de Mutua Madrileña al canal digital para poder competir un poco más con el otro, con el canal telefónico más tradicional? claro, justo. La primera parte de cotización, esa es común. Los datos que tienes que pedir para poder cotizar un seguro de coche, por ejemplo, son los mismos en el canal telefónico que en el canal digital. Entonces, eso no hay opción de cambio. Pero, ¿qué sucede cuando ya llegamos al precio? En el canal telefónico se establece una conversación, se establece un diálogo donde el agente de seguros le explica al cliente las posibles dudas que él pueda tener sobre el precio que está viendo. Al final, en España, el seguro de auto es un seguro obligatorio. Entonces, la gente lo coge no porque quiere, sino porque tiene que hacerlo. Entonces, el precio es la principal variable de decisión. Entonces, cuando tú estás en el mundo digital, lo que ves ahí simplemente es una parrilla de precios donde no sabes por qué te está mostrando un precio, por qué aparece una cobertura para tu seguro y no otra, por qué te recomiendo un producto y no otro. Entonces, en el mundo telefónico, ahí se establece un diálogo entre ese agente y el cliente, donde se le pueden ayudar a rebatir las objeciones, se le explican muy bien los productos, decimos por qué es mejor la mutua que la competencia, incluso tiene palancas comerciales ese agente. Entonces, ya es un diálogo que en el mundo digital, que es estático con una pantalla, no puede suceder. Entonces, ese es el valor del mundo telefónico, el establecer ese engagement con el futuro cliente para tratarle de explicar todo para que eso finalice en una venta. Muy bien, es como un proceso de generar más confianza, ¿no? Eso Lo que se es. consigue en el canal telefónico. Muy bien, entonces, bueno, la solución que planteaste es un agente de inteligencia artificial. La palabra agente, además, casa muy bien con el mundo, el sector en el que Sí, estás, porque si sí, alguien piensa en seguro, siempre piensa en un agente, ¿no? sí. En este caso es de inteligencia artificial, ¿no? Y claro, este agente de inteligencia artificial no puede ser simplemente un chatbot, ¿no? O un chat GPT que es capaz de hacer, pues eso, responder dudas, etcétera, ¿no? Tiene que ir un poco más allá, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías el rol de este agente que has diseñado y cuáles son los principales objetivos que te marcaste? Justo, no es un chatbot, chatbot tenemos en la mutua, entonces es un chatbot que se limita a responder las preguntas de los clientes. En este caso, el mandato de este agente de seguros es conseguir cerrar una venta. Conseguir cerrar una venta, pero no a cualquier precio. Nuestros agentes físicos del call center reciben formación específica de seguros, reciben también formación específica, argumentarios de mutua, cómo se tienen que contar las cosas, se le explican cuáles son los argumentos comerciales, cómo estamos posicionados versus con la competencia. Entonces, las instrucciones de este agente de IA son conseguir una venta, sí, ese es su foco en el que tiene que pivotar todo el diálogo con el cliente, pero complementado con todas estas cosas. Tienes que hablar lenguaje mutua, tienes que conocer la directiva de seguros y tienes que conocer cuál es la oferta de mutua para poder hacer ese proceso de diálogo con el cliente. Muy bien, pero claro, todas estas cosas son fáciles de definir, Sí, pero hay algo que tiene un agente telefónico, ¿no? Que es muy difícil replicar en la inteligencia artificial, que es pues la empatía, eh, la adaptación, ¿no? Adaptarse de pronto la conversación que está teniendo ese cliente, ¿no? Para poder dirigirle. Entonces, este tipo de habilidades que debería replicar la IA es algo que os habéis planteado desde el inicio, es decir, ¿habéis tenido en cuenta estas habilidades para incluirlas en el chatbot o qué habéis hecho para lograr que esas habilidades también estén en esta gente de ahí?
Justo, aquí el punto base que nosotros tenemos, que, como os decía, somos una empresa de directo de muchos años, 95 años tiene ya la mutua, entonces tenemos muchísimo conocimiento generado a través de todas las llamadas que recibimos. Entonces, hasta ahora era prácticamente imposible tratar de conseguir datos estructurados de esas conversaciones desestructuradas. Pero estamos entendiendo qué sucede en esas llamadas, en esas mejores llamadas, donde los mejores agentes de ventas consiguen cerrar una venta, qué patrones son comunes para trasladárselo a este agente virtual y que aprenda desde esas transcripciones de esas llamadas que han hecho los mejores agentes, para que sean capaces pues, de repetir ese tono, esos argumentos, esa forma de decir las cosas, que sabemos que al final se convierten en llamadas exitosas. No solo es un tema de tener un descuento comercial o de saberte los productos, sino cómo dicen las cosas. Y para eso, pues como digo, tenemos muchísimo conocimiento de muchísimas de las llamadas. Muy bien, entonces, claro, habéis cogido los mejores agentes o las mejores llamadas Eso es, y habéis tratado de que el modelo de lenguaje, ¿no? las replique, ¿no? eso Replique es, exactamente igual, ¿no? Y hay un tema que ocurre mucho con los modelos de lenguaje, que son las alucinaciones, ¿no? Nuestros oyentes habrán oído hablar de ellas. Y esto es algo, claro, inaceptable en un proceso de venta, ¿no? Si de pronto tú oyes que la persona que te está vendiendo algo empieza a alucinar, ¿no? Empieza a decir algo que no tiene sentido, automáticamente pierdes la confianza, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo habéis tratado este tema o cómo lo habéis planteado para que el LM no alucine con este tipo con vuestra información, ¿no? Claro, aquí, o sea, la base es tener un buen RAF preparado con todo lo que es la normativa de seguros, todo lo que digo que son la oferta de productos de mutua, cuáles son todos los pasos legales por los que tiene que pasar un agente para que esa venta se considere buena, porque al final el mundo del seguros pues somos un sector tremendamente regulado. Entonces, con ese RAG, lo que tratamos es de aportarle todo ese conocimiento más desde el punto de vista técnico, no tanto de conversación como estábamos hablando desde el origen de las llamadas de los agentes, y que no se salga de eso. Para eso le vamos a establecer guardarraíles para que bajo ningún concepto, cuando haya algo que no sepa, se invente la respuesta. O sea, es preferible decir no lo sé, que digan no lo sé, a que se invente algo, porque como os digo, tenemos muchísima regulación, no solo la GDPR que aplica con carácter general, sino que en el mundo de seguros tenemos una ley específica de distribución de seguros que marca de manera muy concreta cómo tiene que producirse una venta para que pues, tenga validez cuando realmente se formalice ese contrato. Entonces, la idea es apoyarnos en un RAG más guardarraíles que nos ayuden a establecer esos límites para la gente de seguros. Muy bien, vamos a entrar un poco en el cómo, ¿no? Ya has hablado del RAP Sí, como un mecanismo que habéis utilizado pues, para evitar esas alucinaciones y tener a la gente controlado, ¿no? Dentro del ámbito de mutua madrileña. Pero ¿qué otras, digamos, qué otras técnicas o qué otras integraciones habéis tenido que hacer con vuestros datos, ¿no? Para hacer que este chatbot o este chatbot, no, perdón, este agente tenga éxito, ¿no? En su cometido. sí, aquí, bueno, si os parece, os enseño nada, Muy muy bien. breve, porque yo creo que va a ayudar a entenderlo. El esquema técnico es ya muy alto nivel, no pretende ser un esquema técnico muy de detalle, es una arquitectura de muy alto nivel, muy conceptual. Entonces, el primer punto que tenemos aquí es el LM Seguros, bueno, estamos analizando. Yo en mi proyecto planteaba hacer un fine-tuning de un modelo general, que muchos de ellos los permiten, pues OpenAI tiene APIs específicas para poder hacer fine-tuning de sus modelos, pero bueno, estamos viendo internamente si realmente tiene sentido hacer un fine-tuning o no, porque esto va evolucionando muy rápido y cada vez las cosas cambian. Entonces, lo que teníamos planteado de primera instancia es establecer un orquestador. Una de las premisas con las que yo planteaba el proyecto es que este primer agente, que yo lo había centrado en el ramo de auto, fuera escalable. Somos una empresa que trabajamos en varios ramos, pues ofrecemos seguros de hogar, de vida, de accidentes. Entonces, yo también quería ya que esta solución pudiera ser escalable sin tratar de replicar muchas veces los desarrollos por los distintos ramos. Entonces, de entrada planteamos un orquestador que entienda desde esa petición que le está haciendo ese cliente a través del chat, cuál es la intención de eso que nos está pidiendo y sea capaz de derivar
a la herramienta que mejor les sirva para dar respuesta a eso que está pidiendo el cliente. Entonces, aquí planteaba el uso de un MCP porque entiendo que le da más libertad a ese orquestador a través del protocolo MCP el saber qué herramientas tiene disponibles, mejor que una integración vía API, porque vía API casi que me terminó llevando a un diálogo determinista a lo que tiene que hacer el agente. Entonces yo quería esa capacidad de escalado. Entonces, por eso planteaba una integración vía protocolo MCP con lo que está en esta parte más hacia atrás, que realmente ya son nuestros servicios internos de la compañía. Nosotros en los canales, como os decía, al ofrecerlo lo mismo, tanto en el canal telefónico como en el canal digital, tenemos todo nuestro core de negocio, prácticamente todo apificado, entonces es relativamente sencillo el exponer estas APIs hacia un sistema como el protocolo MCP, aunque obviamente hay que hacer unas adaptaciones, ¿vale? También va a ser necesario acceder a datos internos de clientes, entonces tenemos que plantear pues aquí también métodos de acceso seguros para esas APIs y que el cliente mantenga sus credenciales. Y luego también para todo aquel conocimiento que, como decía antes, necesitemos traspasarle a ese agente de inteligencia virtual, pues trabajar con un RAG que se alimente con toda la documentación con la que ahora entrenamos a estos agentes físicos para que den servicio antes de formar parte de la plantilla del call que hace las ventas. Entonces, este era un poco el esquema, pensando, como ya os digo, en ese escalado futuro y a lo mejor, pues donde aquí hay un MCP y un RAG, pues mañana planteamos el enganchar un otro agente, un tercer agente, un segundo agente, que pueda ser necesario que realice otro tipo de funciones, porque nos estamos dando cuenta por ejemplo, que aquí en el mundo digital actual, donde está todo como muy determinista y muy guiado por flujos, es muy fácil la analítica del cliente. Somos perfectamente capaces de establecer en qué paso de los datos que le estoy pidiendo de la cotización es capaz de caerse un cliente. Cuando esto pasa a un mundo general de diálogo, ya no es tan sencillo el etiquetar o el establecer cuál es esa analítica para monitorizar el funnel donde puedo tener caídas. Entonces, a lo mejor necesito un segundo agente que se encargue de analizar ese proceso para que me dé insights de dónde se puede estar cayendo el cliente en esa conversación con ese agente para poder tratar no quiero decir entrenar, porque no estamos entrenando a la gente, pero tratar de pautarle para que diga las cosas que está diciendo y provocando salida del cliente de otra determinada manera. Entonces, la idea era eso, establecer este punto donde me permitiera abrir otras vías de crecimiento más que una integración punto a punto. Muy bien. Muy interesante ver este esquema. A mí la primera duda que me surge es, ¿este orquestador está programado en lenguaje natural? Pues, a ver, estamos en pruebas de concepto que nos está llevando todo esto a hacer muchas pruebas de concepto porque este mundo está cambiando de un día para otro. Entonces, donde antes nos era muy sencillo tomar decisiones de tecnología o relativamente sencillo, ahora casi que prima más poner en marcha lo que hayamos decidido que hemos decidido con ese momento de conocimiento que el tratar de tener todo perfectamente analizado, porque si no, no implantamos nunca. Entonces, de momento, vamos a intentar basarnos en plataformas que nos agilicen esta puesta en marcha de esta POC, donde hay parte que sí que es en lenguaje natural y parte que no es en lenguaje natural, esa codificación. Muy bien, muy bien. Porque eso es uno de los cambios de paradigma, es que Sí, todas estas cosas, poco a poco, el lenguaje natural va sí, teniendo mucho más impacto, ¿no? En los desarrollos de agentes, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, hemos visto este esquema, hemos visto cómo el agente prácticamente puede conectar con cualquier sistema de mutua madrileña. Y claro, aquí surge el peligro, ¿no? Tienes por un lado el agente que habla con usuarios finales y tienes acceso o una forma de que ese agente también conozca datos de mutua madrileña, datos que pueden ser personales, pueden ser o datos financieros privados de la empresa, ¿no? ¿Cómo habéis hecho para evitar que haya fuga de datos, ¿no? Que alguien, un usuario malicioso, pueda sacar datos de mutua madrileña a través de este chatbot, ¿no? Que sería uno de los aspectos de seguridad a tener en cuenta, ¿no? Con un sistema así. Claro, como os decía antes cuando explicaba el sistema de arquitectura, cuando se van a acceder a datos de clientes, o sea, al final todas las APIs que tenemos pues tienen unos tokens de entrada donde se verifica que la credencial del usuario es la que dice que tiene que ser. Entonces, el sistema de login
tiene que ser capaz de conseguirse también en ese lenguaje natural. Pues en el momento en el que tú ya estás metiendo o solicitando algo para lo que desde las aplicaciones de mutua necesitamos conocer, si tú eres tú, pues tenemos que ser capaces de que se verifique como se verifican los canales digitales o en su área privada, en su app cuando quiere que entrar. Eso es lo primero, pasar por el mismo sistema de tokenización de las APIs que tenemos ahora mismo expuestas. Y luego, pues como decía, el que esté muy guiado con el RAG y con los guardarraíles y no de información que no sepa, que no puede dar. Entonces, con esas dos cosas mitigamos tanto que no acceda a lo que no tiene que acceder como que no diga lo que no tiene que decir desde un punto de vista de seguridad de cumplimiento normativo de mutua, no tanto del cliente, para que no nos provoque problemas. Claro, claro. Sí, es algo muy importante que hay que tener en cuenta con el desarrollo de cualquier agente, claro. Sí. Vale, vamos a la parte, ya hemos hablado de la parte técnica, ¿no? De cómo has afrontado, cómo has hecho la solución a este agente. Vamos ahora con la parte más de cómo llevas esto a un negocio, ¿no? Mutua Madrileña es una empresa, bueno, podemos decir mediana, grande, y claro, en una empresa ya establecida cuesta mucho la innovación, ¿no? Todos los que hemos trabajado en empresas grandes lo sabemos, ¿no? Hay una resistencia al cambio muy fuerte, ¿no? Entonces, con un proyecto de esta magnitud, que además, digamos que hay que coordinar muchos departamentos, hay que sacar información de muchos sitios, no lo puede hacer una persona sola y luego presentarlo. ¿Cuál ha sido la estrategia que has seguido para asegurar que todo el mundo reme al final en la misma dirección, ¿no? Y consigas tener, o sea, poder desplegar esto, ¿no? Sí, ¿qué cambia o qué ha cambiado para mí el tratar de implementar un proyecto donde la IA generativa tiene tanto peso versus otros muchos proyectos que hacemos? Como os decía antes, la incertidumbre tecnológica o del diseño de la tecnología en este caso es mucho mayor que en otros proyectos. Entonces, en otros proyectos donde lo primero que hago es intentar establecer un mapa de stakeholders y para cada uno de ellos darles la información que necesitan saber porque les puede impactar en el proyecto. En este caso ha cambiado. Lo primero que he hecho antes de tener que ir a los stakeholders ha sido sentarme con los equipos más técnicos para tratar de cerrar la solución tecnológica, porque la solución tecnológica me impacta mucho en qué tipos de conversaciones tengo con los otros equipos de la compañía. Por ejemplo, el cómo voy a implementar este agente, qué herramientas voy a utilizar, me define la conversación que voy a tener que tener con las personas que llevan GDPR, con las personas que están analizando los riesgos de IA, con las personas también que están reportando para DORA, porque es una normativa que tenemos específica en el sector financiero. Entonces, ahora cobra tal relevancia la arquitectura y la tecnología utilizada para esas conversaciones que he tenido que empezar por esa parte en estos tipos de proyectos de inteligencia artificial. A partir de ahí, que es lo que ya estoy haciendo, definir para cada uno de los stakeholders, me he hecho un primer mapa, claro, ya conozco la mutua muy bien, llevo muchos años, entonces ya tengo mi mapa de stakeholders y con esa arquitectura ya sé qué voy a tener o qué tipo de conversaciones voy a tener que tener con cada uno de ellos. La parte que os contaba de temas legales, de ciber, son las que me han condicionado la parte más tecnológica, pero luego tenemos una parte muy importante que es la gestión del cambio en los call centers. Al final, este tipo de perfiles tienen, como os decía, unas formaciones muy específicas donde tratamos de facilitarles la información a través de formación o con circulares de antemano de cualquier proyecto. Entonces, pues son un stakeholder que siempre tenemos que tener en cuenta. Aquí no impacta tanto el tema tecnológico, pero sí impacta el cómo les va a afectar o les puede afectar en su día a día la entrada de esta nueva herramienta o de esta nueva tecnología. Entonces, mucha planificación inicial y en este caso mucho entendimiento técnico detrás para establecer esas conversaciones con todas las áreas de la compañía, pero muchísima planificación previa. Muy bien. El éxito al final de cualquier solución de inteligencia artificial se mide por, al final, el KPI, el impacto en el negocio, ¿no? Los KPIs de negocio donde esto impacta. ¿Tenéis alguna lectura o real o alguna estimación que hagáis del impacto que puede tener algo así en los KPIs de negocio? ¿Te habéis hecho alguna prueba, alguna medida para saber si esto pues, va a aumentar esa conversión, que al final es el objetivo, y aumentar los ingresos o va a mejorar la satisfacción del cliente? ¿Tenéis alguna prueba que hayáis hecho para saber que esto va a funcionar, ¿no? Y va a tener éxito?
No, todavía no. De hecho, o sea, sabemos o queremos, y es un poco el objetivo del proyecto, es que reduzca esos costes de adquisición al llevarlo a un canal más barato, y que incremente la conversión, por supuesto, tanto en cotización como en venta. Pero no tenemos una estimación. Obviamente no aspiramos de entrada a llegar a los ratios que ya tenemos por el canal telefónico, pero sí que aspiramos a mejorar los que ya tenemos por el canal digital. Entonces, esa es nuestra ambición. El modelo de despliegue que queremos seguir, pues es el que nos va a estar dando un poquito esas mediciones. Obviamente no vamos a hacer un Big Bang, no vamos de repente a cambiar nuestro cotizador web por este agente. También porque además de los KPIs de negocio, tenemos establecidos qué KPIs técnicos queremos monitorizar en este tipo de proyectos. Pues queremos saber consumos, llamadas del LLM, llamadas de API, como os decía antes, monitorización de esa analítica para entender realmente cómo de bien está respondiendo la gente, términos de voz de cliente, cómo se está adaptando los clientes a hablar con un agente de este tipo. Entonces, tenemos esos KPIs de negocio que son más económicos, pero también otros KPIs técnicos y de entendimiento planteados. Entonces, queremos hacer un despliegue progresivo de la gente en modo test and learn, incluso a lo mejor al principio con un Friends and Family, que nos pueda ya ir dando un orden de magnitud que podamos extrapolar a un objetivo ya así más cuantitativo cuando esto pues esté desplegado al 100%. Sí, has hablado de algo muy interesante y es el grado de aceptación de la sociedad de este Sí, tipo de herramientas, ¿no? Porque, y por eso la introducción de una nueva tecnología siempre tarda más de lo que parece, ¿no? Porque tiene que haber muchos cambios en las estructuras de las empresas que ya están establecidas y también cambios sociales en los usuarios o en las personas que están al otro lado aceptando todo este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, con este contexto, cuál es tu visión a largo plazo para este proyecto, ¿no? Esta gente de ella. ¿Tú ves factible que algún día esto se convierta en pues, una voz en tiempo real que puede, digamos, asumir cualquier petición de un cliente o pueda efectuar la venta como si fuera un agente humano? a ver, empezamos por el mundo digital porque entendemos que es el que menos rompe con nuestra dinámica actual. Pero sí, o sea, nosotros al final, como os decía, el canal telefónico es el que más convierte. El canal telefónico tiene un horario de atención, pero que muchas veces no casa con el ritmo de vida que tenemos actualmente. A lo mejor cuando yo tengo tiempo para ponerme a ver si quiero cotizar un coche que me he comprado o cambiar el seguro que tengo, pues a lo mejor lo hago en mi casa a las 9 de la noche, cuando ya estoy tranquilamente ahí sentada. Entonces, entendemos que el poner a disposición de esos clientes un agente 24/7, pues nos va a generar una nueva vía de entrada. El pasarlo a voz, obviamente, sería el siguiente paso natural. Es verdad, en Mutua tenemos alguna gestión para los clientes end-to-end con un asistente virtual. No es un agente, porque no es un agente con IA generativa como la tenemos, sino que sigue un flujo determinista. Y lo tenemos expuesto lo mismo en horarios de fuera de atención del call center. Entonces, ahí ya tenemos también monitorizado cómo la gente un poco puede interactuar con un agente. De momento, la gente prefiere seguir hablando con personas por teléfono, sobre todo si son no para ventas, sino para atenderte con algo relacionado con tu seguro. Pero obviamente con cómo han evolucionado estos modelos, con cómo están evolucionando las interacciones por voz, que es que son totalmente empáticas y naturales, obviamente el destino y el modelo futuro es eso, poder llevarlo al teléfono. Sí, luego hay otra cosa también, es que la gente joven está muy acostumbrada, es más Sí, acostumbrada vamos, los que ya tenemos unos años sí. a utilizar este tipo de sistemas y conforme ellos se vayan haciendo mayores, pues el grado de adopción y de aceptación de este tipo de tecnologías pues va a ser muchísimo mayor, ¿no? Sí, ahí ya pues entraríamos claro en otra discusión de si la gente joven tendrá coche o no tendrá coche para llamarnos, que ya Exacto. nos obligará a reinventarnos. Pero es verdad, sí, sí. Lo que pasa es Sí, que sí. nosotros tenemos que dar cabida a todo el público que tenemos, precisamente por lo que he dicho antes, que el seguro de coche es obligatorio. Entonces, pues desde personas pues, de 70, 80 años que siguen conduciendo hasta jóvenes de 18 que se acaban de sacar el carnet, tenemos que Ujú. facilitarle a los clientes el acceso a nosotros y eso pasa por disponibilizarles los dos canales, porque la gente mayor, pues obviamente con el digital no está tan hecho. Muy bien. Vamos a aprovechar este tema para lanzar una mirada al futuro del trabajo, ¿no? Que es un tema que a nosotros nos apasiona. Y cuando analizamos el futuro del trabajo no queremos
hablar de si en el futuro va a haber trabajo o no. Nosotros asumimos que sí que lo va a haber, simplemente lo que está haciendo la inteligencia artificial es cambiar tanto la naturaleza de los trabajos como el concepto del trabajo en sí, ¿no? Quizá en el futuro ya no tengamos este concepto que viene más de la revolución industrial, de 8 horas al día, etcétera, y sea otro tipo de concepto, ¿no? El que regule el trabajo. Y este tema nos gusta mucho porque además es una preocupación de la sociedad, ¿no? Cada vez hay mucha más preocupación por la desaparición de puestos de trabajo, ¿no? Porque obviamente la automatización es lo que trae, ¿no? La automatización consigue pues que algo que era tedioso y que antes hacía una persona, pues ahora lo haga una máquina, y así ha sido a lo largo de toda la historia, ¿no? Mucha gente duda de si ahora con la inteligencia artificial va a ser diferente, pero nosotros, con todo lo que hemos analizado el panorama, nosotros pensamos que simplemente va a ser una herramienta que va a automatizar mucho más y si acaso va a humanizar más los trabajos, es decir, va a conseguir que los trabajos que nos queden a nosotros sean cada vez más humanos y por supuesto que van a aparecer trabajos que hasta ahora no nos podemos ni imaginar y no va a haber un problema de desempleo asociado con esto, ¿no? Entonces vamos a ponernos en el punto de que el agente de IA de Judith pues es un vendedor estrella, ¿vale? De Mutua Madrileña, que sabe todos los trucos y todos los argumentos y todas las formas de vender, ¿no? Como los mejores vendedores de la empresa. Además trabaja 24/7, como has explicado. No tiene prácticamente un coste, el coste es irrisorio para Mutua y está totalmente integrado pues, con el canal de ventas de la empresa, ¿no? En ese punto, cuando eso es así, eh, ¿qué le queda al responsable comercial de Mutua Madrileña, ¿no? ¿Qué crees que sería el trabajo de un responsable del departamento comercial de Mutua Madrileña en el caso de que tenga pues, agentes de inteligencia artificial que puedan hacer todo esto, o puedan automatizar todo esto? ¿Cómo ves el futuro del trabajo en este área concreta que estás tratando en donde estás tratando de innovar? Sí, claro, igual que he dicho antes que a mí me gustan los proyectos que están enfocados a venta, no tanto a optimización, esto es una visión personal, ¿eh? También creo o espero que la inteligencia artificial no se meta en los procesos que yo ya conozco, sino que me ayude a reinventar mis procesos. No sé si esto me viene, es verdad, en el máster, bueno, nos recomendasteis ver el documental de AlphaGo. Y ahí un poco la conclusión es esa, de, oye, no te estoy sustituyendo desde el punto de vista de la IA, sino te estoy obligando a que pienses distinto. Entonces, yo es un poco lo que espero de esta gente, que me descubra distintas formas de llevar a cabo mi proceso de ventas. Y para poder luego materializar eso, siguen siendo necesarios los humanos, porque todavía estos modelos no son capaces de establecer relaciones causa-efecto. O sea, esta gente va a tener como objetivo vender y sabe que su premio es conseguir una venta, pero desconoce determinadas implicaciones que se tienen a posteriori de esas ventas de los clientes, que es, oye, pues posibles bajas, retenciones, necesidades futuras. Entonces, en esa reinvención de ese proceso de ventas que yo espero que me traiga este agente cuando cada vez optimice más cómo hacer esas ventas, siguen siendo necesarias las personas, porque son las que tienen que establecer con eso nuevo que se está planteando cuál es el efecto colateral que pueda tener esa nueva forma de hacer las cosas. Entonces, para eso siempre van a hacer falta personas, para poder analizar todo eso y entender qué alternativas o nuevas vías de enfrentarse hay disponibles. Entonces, ahí es donde un agente de ventas realmente pues va a dejar de hacer esas acciones más manuales, que es hacer una venta, y pensar un poquito más allá, el recoger esos aprendizajes para tratar de llevarlos a nuevos Mm. procesos o a nuevas formas de hacer las cosas. Muy bien. El mundo, la verdad es que es un sistema complejo y Sí, los humanos, a lo largo de toda la evolución, nos adaptamos perfectamente a este sistema complejo y sabemos ver estos efectos de segundo orden, estas relaciones eso es. causa-efecto, y sabemos que la inteligencia artificial todavía Todavía no. encuentra muy bien patrones que ya han ocurrido, pero es muy mala todavía, pues eso, adaptándose a nuevos escenarios, con lo cual Eso es. siempre va a haber espacio para nosotros, por lo menos en los próximos años Eso es. que nos afectan. Luego ya veremos, dentro de 50 años, ahí ya nadie creo que sea capaz de poner la mano en el fuego de... No, imposible, imposible.
Muy bien, pues muchas gracias Judith por esta Nada, presentación. Vamos a dar paso a preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano. He visto que también en el chat hay alguna pregunta. Vamos a empezar por las preguntas que veo en el chat. Vale, bueno, lo primero que han preguntado es cómo está planteado el orquestador, ¿no? Si tienes algún detalle más que puedas dar sin comprometer sí. digamos, A la ver, mente madrileña. claro, ya entramos en la parte de más de construcción, que aquí no puedo dar tanto detalle. A ver, hay distintas alternativas. Hay plataformas, hay productos de mercado, hay opciones a través de LangGraph, LangChain, de tratar de componerte tú tus propios desarrollos, utilizando lenguaje natural o no lenguaje natural. Entonces, tenemos distintas alternativas. Vamos a probar una, como os digo, vamos a probar una en breve. Pero como os digo, esto es muy de test and learn. Además, tiene que ver mucho con la particularidad, yo creo, del negocio donde se está aplicando. Entonces, tenemos que entender muy bien qué capacidades podemos darle o qué manga ancha podemos darle a ese orquestador para tomar las decisiones. Entonces, pues un poquito lo que vayamos viendo, iremos refinando la solución. O sea, nuestra idea es empezar muy abierto, porque vamos a abrir en modo test and learn, y conforme vayamos viendo cómo interactúa con ese cliente final, pues a lo mejor tenemos que ir pivotando y tomando decisiones más restrictivas. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo habéis podido gestionar desde el punto de vista de compliance que la venta se cierre por una IA? ¿Y cómo prevéis que si un usuario habla con una IA pueda suponer un rechazo, ¿no? Toda esa parte de rechazo a la IA. Claro, o sea, estamos, como os decía, estamos terminando de cerrar la solución técnica y cuando eso ya esté cerrado, hablaremos con compliance. Al final, el tema de la IA, como la conocemos o como la conocíamos antiguamente, lleva muchísimos años en Mutual. El Machine Learning no es algo que se haya inventado y, de hecho, en las aseguradoras es algo que nos ha servido mucho para tratar de establecer modelos, o incluso ese chat que os decía que es más determinista, pues al final se baja en un entendimiento del lenguaje natural. Entonces, ya hemos tenido esa interacción con los clientes. El punto de apertura que te da un LLM, donde ya se establece una conversación abierta, es lo que tenemos que ser capaces de controlar. Entonces, pues ahí la aproximación, ¿cómo será? Pues un poco como os he explicado antes, decirles, oye, este es un RAG, lo único que va a responder es esto que está aquí, los datos a los que va a acceder son datos que están securizados y que son internos de Mutua, y vamos a establecer guardarraíles genéricos para que no alucine y no haga y ni diga nada que no pueda decir. Entonces, y como os digo, al final la formación que vamos a darle a esa gente, formación, va a ser la misma que reciba un agente físico. Entonces, va a estar sometido a los mismos controles de monitorización que un agente físico, en términos de que se mantenga actualizada la formación, se van a hacer auditorías de calidad de esas conversaciones. Entonces, pues mi idea es que a través de todos estos mitigantes, en el equipo de compliance, pues nos dé el ok. Muy bien. Otra pregunta que creo que no vas a poder contestar. ¿Qué inversión supone un proyecto de este tipo para Mutua? Igual Obviamente no lo puedo contestar, sí, es algo, también bajo, depende medio, mucho. alto. A ver, es que también depende mucho, o sea, a ver, Mutua, hemos dicho antes, una empresa establecida, es una empresa grande, tiene sistemas antiguos, tiene sistemas que todavía pues tenemos on-premise, de hecho todavía seguimos programando en COBOL en algunos casos, o sea que podéis imaginar el ecosistema tecnológico que tenemos. ¿Eso qué conlleva? Pues que algo que en una empresa pequeña, en una startup, hagas con un greenfield casi pulsando un botón, pues en Mutua requiera un montón de integraciones, y todo el mundo que está en tecnología sabe que las integraciones son caras. Mm, Entonces, pues sabéis sí, que son órdenes de magnitud altos. muy bien. Otra pregunta dice, entiendo que las llamadas recibidas son grabadas para la gestión de la compañía, pero se informa a los asegurados de que su conversación será utilizada para Siempre. entrenar una IA. Sí, eso es una marca que se recoge. Antes siempre se recogen las marcas de los clientes
la que podría ser parecida, que es antes que utilizábamos, pues es también la que se le informaba al cliente que sus datos iban a utilizar para análisis estadísticos. Es un poco lo mismo. Entonces, aquí sí se va a recoger, se recoge una marca en la que específicamente se dice que se va a utilizar. Pero como os digo, es prácticamente la misma que se utilizaba para fines estadísticos, porque como os decía, estamos muy acostumbrados a generar modelos de machine learning que buscaban pues, propensiones para recomendar productos, análisis de bajas, entonces es algo que ya venimos haciendo habitualmente. Muy bien. ¿Cómo se diferencia el agente enfocado en captación y en retención? Y si el agente hace cross-selling y upselling entre los diferentes productos de Mutua Madrileña. Ya están yendo un paso más allá. Entiendo que me hablan de la gente virtual, porque de la gente telefónico se puede Sí, el saber. agente A telefónico ya lo ver, sabe hacer. de momento empezamos con el de captación, empezamos con el agente de Vale. captación porque, como os digo, pues pero es la propuesta de mi proyecto Fit the Master. No os olvidéis que esto es un trabajo que he hecho yo como alumna del máster, no tenía nada que ver con la orientación o la estrategia de la compañía. Entonces, yo he empezado por este agente porque veía que tenía pues, mayor recorrido. Pero sí, o sea, el que existan agentes para los distintos procesos de la compañía, obviamente es algo que va a llegar y llegará si se demuestra que este agente funciona. O sea que sí, sí, Muy bien. Preguntan también si tenéis parte del sistema on-premise o está sí, todo en la nube. sí, sí, hay parte que todavía está en premise, sí. Vale. Y el motivo, me imagino, será para garantizar que el cumplimiento, ¿no? De normativas de privacidad, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Y ya la última pregunta que tenemos aquí es ¿cuánto tiempo o esfuerzo os ha llevado montar el RAF? El rack todavía no lo hemos montado. Lo mismo que nos pasaba con el orquestador, estamos analizando distintas opciones, porque volvemos a lo mismo, hay plataformas de producto que te dan todas las piezas que tú necesitas para montar un agente y hay otras opciones que es más de puzzle o incluso siendo plataformas de producto, hay algunas que lo hacen mejor que otras. Entonces, hemos mirado pues, para ver dentro de cada una de las partes con las que se compone el RAG, pues entender cuál es la que mejor opción nos daba. Pues eso, volumen de tokens, capacidad para parametrizar los chunks. O sea, hemos analizado un montón de variables teniendo en cuenta, como os digo, que una de las partes que le vamos a pasar son llamadas. Entonces, son muy grandes, son temas de información muy grandes y toda la información con la que se forman los agentes también es muchísima información en PDF. Y luego hay cosas que se puede decir desde este agente y cosas que no se puede decir desde este agente. Entonces, estamos mirando qué opciones tenemos para que el sistema de RAG nos dé todas las necesidades que necesitamos para que la gente cumpla con todo lo que queremos que cumpla. Muy bien. Tenemos una pregunta más. ¿Pensaste en algún sistema de mejora recursiva de la gente basada en las interacciones de los usuarios con el agente? Pensado O sea, más a para el ver, futuro. claro, como os digo, el objetivo es que este agente sea monitorizado exactamente igual que un agente de ventas. Entonces, bueno, si alguna vez habéis llamado a Mutua o habéis hecho alguna acción con Mutua, seguramente habéis recibido una encuesta de satisfacción. Entonces, la idea es que usamos el mismo sistema de validación de calidad de la integración con este agente. Entonces, a través de ese sistema de validación vamos a aprender cómo interactúan los clientes con los agentes y si están contentos o no. Y luego lo mismo que os decía, los agentes, también, los agentes físicos, también van siendo evaluados o garantizando que tienen toda la información actualizada. Lo mismo se va a hacer con estos agentes. Se van a auditar sus conversaciones para entender que lo que ha sucedido es lo que tenía que suceder y si no está funcionando bien, pues recalibraremos para que actúe bien. Entonces, la idea es seguir los mismos patrones, evaluación desde el cliente y evaluación interna de auditoría de calidad. Claro, esto es algo que es crucial, por ejemplo, para ChatGPT, ¿no? OpenAI utiliza mucho el feedback Claro, de los ok miles y o millones de no. Sí, sí, usuarios sí, claro, para entrenar los siguientes sistemas y ir sí, mejorando, ¿no? igual, Y en algunos aspectos, por ejemplo, eso ha hecho que ChatGPT esté donde esté, ¿no? Esté claro, un poco por encima de los demás, aunque ahora Gemini pues sí, también lo está haciendo muy bien. Pero yo hay preguntas donde ChatGPT todavía me da respuestas mucho más afinadas y más útiles, ¿no? que Gemini. O sea, depende que mucho Gemini.
del caso de uso y es gracias a que han sido los primeros, tienen todo el feedback de muchos usuarios y saben mejor cómo responder a ciertas preguntas. Muy bien, pues no tenemos más preguntas de los asistentes, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Judith, por haber participado. Espero que hayas estado a gusto. Creo que ha sido súper Sí, interesante para todos. Y nada, te seguimos augurando muchos éxitos y deseando muchos éxitos. Vamos, como exalumna del máster. Y nada, gracias por haber venido y gracias a todos por haber asistido. Nos vemos en el siguiente ciclo donde volveremos a traer un proyecto tan interesante como este. muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Buenas tardes. Hasta luego.